Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Buen día para todos. Muchas gracias por sumarse en vivo. Sé que para algunos de ustedes es muy temprano en la mañana, para otros no tanto. Pero bueno, nada, un gustazo poder encontrarnos. Esperaba con ansias este encuentro. Les cuento que me van a ver girar la cabeza mucho porque yo los veo en una pantalla acá al costado, ¿sí? Entonces ese movimiento de cabeza tiene que ver con que les estoy mirando muchas caras conocidas, caras nuevas, personas con nombres que no son propios. Buenísimo, me encantan estas constelaciones que se empiezan a expresar desde ya. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo durante algunas horas esto que me gustó llamar el comportamiento detrás del síntoma, porque en realidad así lo vemos a veces, ¿no? La gran mayoría de las personas llegan a este modelo en busca de respuestas en relación a síntomas físicos, ¿no? Y es ahí donde descubren o descubrimos que en realidad tal vez los comportamientos también tenían algo que contarnos. Entonces, bueno, vamos a ver si a lo largo de estas 2 horas logramos correr las constelaciones cerebrales del atrás, ¿no? De la cosa que estudiamos a lo último porque es muy difícil, para ponerlas al costado, ¿sí? Y en un mismo nivel. Ese es el desafío que tengo yo hoy. Desafío, interesante. Vamos a ver cómo los llevo conmigo a descubrirlo. Entonces, contarles que en la sala está Silvi, la van a ver la pueden encontrar ahí dentro de los participantes. Silvi los va a estar asistiendo en el caso de que tengan alguna pregunta o cosas, le escriben a ella o escriben ahí en el chat. Probablemente yo esté bastante intermitente con el chat, lo voy a bichar cada ratito, pero me quiero enfocar en exponer primero y después al final vamos a tener un espacio de intercambio. ¿Sí? Acá les cuento un poquito cómo va a ser la hoja de ruta de nuestras próximas 2 horas. La idea es que hoy revisemos este concepto, ¿no? ¿Qué son las constelaciones cerebrales? Que podamos encontrar de alguna manera una definición en la que todos nos entendamos y sepamos que estamos hablando de lo mismo. Por otro lado, cómo las vinculamos con los síntomas físicos, ¿sí? Uno quizás de los desafíos más grandes a la hora de profundizar en el modelo de las 5 leyes, para quienes empiezan, ¿no? Y se van transformando en estudiantes cada vez más avanzados. Lo vamos a ver con ejemplos, por supuesto. Y en particular, hoy vamos a hacer foco en dos constelaciones cerebrales desde el punto de vista del aparato respiratorio. ¿Sí? Lo vamos a ver en el caso de la consternación y de la constelación frontal. Ya les voy a contar de qué se trata. En algún momento también les voy a presentar un curso que se viene en el mes de septiembre, que es la historia detrás del síntoma, ¿sí? Y que de alguna manera busca completar lo que hoy vamos a empezar a recorrer. Y por supuesto que sobre el final dejamos un espacio de intercambio en el cual vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas sobre la exposición, sobre lo que fuimos viendo en el encuentro a lo largo del encuentro de hoy. Entonces, hagan una foto mental de esto, ya les voy a contar por qué y se van a dar cuenta. Y en principio, imposible empezar esta clase sin traerlo al doctor Hammer. Él es quien ha descubierto todo este conocimiento, quien ha tenido la capacidad sobre todo de observar, organizar, sintetizar, relacionar, ¿no? De eso se trata el modelo de las 5 leyes biológicas. Em, Sin lugar a dudas, hay descubrimientos en lo que el doctor Hammer trajo y conformó como modelo, y también algo que hizo y que es algo muy importante que necesitamos tener en cuenta, sobre todo para poder aplicar el modelo, y es que él tomó lo que ya estaba escrito y lo ordenó de una manera distinta, ¿sí? Y encontró interrelaciones que estaban ahí,
pero que nadie las había nombrado o las había identificado. ¿Ok? Entonces, esto lo nombro en este espacio donde somos estudiantes ya intermedios, ¿no? Donde ya venimos con cierto recorrido y queremos seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque este modelo no está terminado, ¿no? Nos toca seguir profundizando en la investigación y un poco modelar la forma en la que el doctor Hammer descubrió todo lo que descubrió. Nos sirve un montón y tenerlo en cuenta a la hora de aplicarlo también. Por otro lado, un poco mi rol, ¿no? Acá yo, bueno, me presento rápidamente, supongo que la gran mayoría, por lo que estoy leyendo, la gran mayoría de ustedes me conocen. Mi nombre es Andrea Repeto, soy médica, me dedico al ejercicio profesional exclusivamente desde esta perspectiva, tanto en la divulgación del modelo como en el trabajo grupal, en talleres, en formaciones, en consulta individual, como bastante amplia mi actividad profesional. Y sobre todo desde el año pasado estoy trabajando muy intensamente en esto que tiene que ver con la aplicación del modelo, ¿no? Creo que es una dificultad que está siendo cada vez más frecuente o un desafío, tal vez. Entonces, este espacio de 5LB más es eso, se trata de eso, ¿no? Es un espacio donde no aprendemos de cero las 5 leyes biológicas, sino que con lo que ya conocemos empezamos a aplicarlas. Y obviamente eso nos lleva a revisar de nuevo la teoría y aprender un poquito más y aplicarlo y verificarlo y tal. Así que de eso se trata el espacio de 5LB más y busca esto que ven en pantalla, ¿no? Convertir la teoría en una herramienta viva. Y está, por sobre todo, enmarcada en la quinta ley biológica, ¿sí? Una ley que pocas veces la nombramos. Yo, bueno, quienes son estudiantes míos o me conocen hace rato saben que es donde pongo el foco desde mi perspectiva. El diferencial del modelo está en incluir la quinta ley, ¿sí? Si miramos las primeras cuatro e ignoramos la quinta, básicamente nos quedamos en el mismo paradigma, salud, enfermedad, y nos perdemos la oportunidad de tomar toda la información que nos traen las primeras cuatro leyes biológicas para comprender a la enfermedad, a los cambios, a los síntomas como una respuesta adaptativa, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva también es que vamos a mirar hoy las constelaciones cerebrales y les invito a que lo tengan presente, ¿no? Que lo recuerden. Un poco el objetivo del encuentro de hoy tiene que ver con conocer o reconocer que existe una raíz común, ¿sí? Entre los síntomas físicos y el comportamiento o los comportamientos, ¿no? Y que además de una raíz común, hay, hay una historia que está unida a ellos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La raíz común son los programas biológicos, ¿sí? Lo que conocemos, todo lo que está incluido dentro del cuerpo de la tercera ley. La historia es aquello a lo que me estoy adaptando a través de la activación o la expresión de esos programas biológicos, ¿no? Entonces, em, les hago la invitación a que tomen esta... arranquemos la clase con práctica, ¿sí? Les propongo. Esto que están viendo en este momento es una consternación, fue una consternación. Ahí va. Se me desconfiguró la pantalla que tenía al lado. Quienes no sepan todavía qué es consternación, después cuando ven la grabación de la clase vuelven a ese momento donde mi cara se quedó así seca mirando al costado y lo van a ver en vivo. Entonces, vuelvo a esto. Me interesa que recorran la clase con esta duda. ¿Existe una raíz común entre los síntomas físicos y los comportamientos? ¿Y será que esa raíz común son los programas biológicos? Sí, vamos a verificarlo, ¿no? No lo tomen como una verdad. Ahí van a ver a través de ejemplos cuál es la razón por la cual yo planteo esto. Y obviamente, bueno, cuál es la historia, que eso es lo que siempre nos toca descubrir. Algunas veces es más rápido, otras veces lleva más tiempo, ¿sí? Eso seguramente en la práctica lo hayan experimentado ya.
Bueno, por otro lado, quiero agradecerles por el espacio de intercambio, cómo se sumaron al espacio de intercambio estos días previos, porque les enviamos por mail la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dificultad con las que se encuentran más frecuentemente para aplicar las constelaciones? Y estuvo buenísimo lo que me fueron respondiendo, me sirvió un montón también para darle una vuelta de rosca al encuentro de hoy, para que sea nutritivo justamente para responder esas dificultades. Y están viendo en pantalla, ¿no? Estas son algunas de las respuestas que recibimos. Muchos de ustedes nombraban esto, ¿no? No es evidente todavía cómo es que se vinculan los comportamientos y los síntomas físicos. En el encuentro de hoy vamos a ver dónde tenemos que poner la atención para poner en evidencia eso, y lo vamos a ver en ejemplos concretos en estas constelaciones que les nombré antes. Por otro lado, algunas veces aparece la dificultad de distinguir de diferentes constelaciones, ¿no? Y para eso nos hace falta un poco de conocimiento, ¿no? De las características propias de cada una de las constelaciones y obviamente el entrenamiento, ¿no? Esto es lo que siempre es la norma para adquirir una capacidad nueva, ponerlo en práctica y ir pescándose, ¿no? Cómo de pronto confundimos una con otra o cómo algunas veces no es tan fácil discriminar una de otra, ¿no? Porque se solapan y tienen características parecidas. ¿Ah? Otra de las cosas que nombran mucho, ¿no? Es mucha información. Y sí, eso es cierto. ¿Sí? El modelo en su totalidad es mucha información. Y aún así no está completo, ¿no? Pero con lo que tenemos mucha información, entonces cobra importancia el encontrar una guía que nos ayude a organizarlo, a administrar la información y alcanzar distintos niveles de profundidad. Muchas veces yo les cuento a los chicos de Desarrollando Criterio Clínico que una dificultad que tenemos a la hora de enseñar psicologías biológicas es que no hay un consenso en relación a, bueno, cuál es el cuerpo de información que se enseña en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, ¿no? Y de alguna manera ir escalonando. Como si lo tenemos en programas analíticos de carreras universitarias, terciarias o incluso en la escuela primaria, ¿verdad? Entonces, algunas veces lo que pasa es que nos llega en etapas muy tempranas información que es de difícil digestión, que es para ser comprendida cuando ya tenemos apropiado el modelo. Y eso suele ser un obstáculo. Entonces, también lo pongo en evidencia para que cada uno de ustedes chequee, ¿no? Y contraste si algo de esto les está pasando, porque, bueno, pueden tener paciencia, ¿no? Y tal vez seleccionar y decir, ok, esto es para un poquito más adelante, esto sí lo puedo adquirir ahora, etcétera. La idea de hoy es mirar eh, esto, pequeñas dosis, ¿no? Referencias concretas para que nos queden por lo menos claro de qué hablamos cuando hablamos de consternación, de qué hablamos cuando hablamos de constelación frontal y cuándo podemos verlas juntas también, ¿sí? Que eso también sucede. Obviamente, ¿cómo se relaciona esto con síntomas físicos? Entonces, para empezar, les quiero contar una historia, ¿sí? La historia es el caso de María. María es una mujer de 78 años y lleva como título Huésped en mi propia casa, ¿no? Esto es un extracto de cómo ella definió su situación. Lo que pasó en la vida de María es que a sus 78 años se encontró con la situación de volver a convivir con un adolescente, ¿sí? En un momento de la vida su hijo, padre de Marcos, ¿no? Tuvo la posibilidad de irse, de conseguir un mejor trabajo en otra ciudad y se fueron de Capital Federal, que es donde vivían, ¿ok? Al interior de la provincia de Buenos Aires. Y Marcos estaba terminando su último año de colegio.
Y esto sucedió más o menos en la mitad del año. Entonces Marcos dijo, no, yo no quiero irme con la familia, cambiarme de colegio, perder mi viaje de egresados, mis compañeros, tal y tal. Entonces surge la posibilidad de que Marcos se quede con la abuela durante la semana para mantener sus actividades en la capital y los fines de semana viajaba al interior de la provincia a compartir con sus padres. Bueno, esto que es una solución familiar, muchas veces frecuente, y que en principio no presentaba mayores dificultades, al transcurrir las semanas empezaron a aparecer las dificultades, ¿no? María, una mujer ya viuda, que vivía sola, tranquila, con sus formas, con sus normas, ¿sí? De pronto tenía un adolescente viviendo en casa, ¿no? Y un poco lo que busqué en esta foto es representar lo que María me transmitía, ¿no? Ropa tirada, la mochila en el living, cuadernos por todos lados, bueno, un lío y algo con lo que ella no se sentía cómoda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? María, de alguna manera muy sistemática, ¿sí? Muy obsesiva, podríamos decir también, empieza a estar todos los días ordenando la casa, a veces en intercambios con Marcos. em, María es una abuela de esas abuelas muy complacientes, muy bonachonas, ¿sí? Tiene este estilo, ¿no? Su estilo no era como la confrontación, ¿no? Entonces, también tener una conversación con él al respecto le resultaba un poco difícil. El tema es que María llega a la consulta conmigo porque empieza a tener episodios de incontinencia urinaria, ¿sí? Algo que hasta ese momento no le pasaba, pero em, se presenta clínicamente al principio con urgencia, ¿no? Como el apuro de no llegar y eso empieza a evolucionar a tener algunas pérdidas a lo largo del día. Em, entonces, cuando miramos con qué tiene que ver, ¿no? Y acá entra el modelo de las 5 leyes biológicas, ¿no? Con qué tiene que ver estas pequeñas pérdidas de orina durante el día. Yo lo que le planteo es, ok, hay un intruso en tu casa, estás necesitando delimitar tus espacios. Y ahí es donde María me cuenta toda esta historia de Marcos, ¿no? Y al mismo tiempo me dice, bueno, pero es mi nieto, no es un intruso, ¿no? Pero sí es cierto que yo me siento como un huésped, ¿no? Como no soy, ya no soy la anfitriona, ya no son mis reglas, ya no soy, yo me estoy acomodando a lo que Marcos trae. ¿Ah? Ok. Y entonces, eh, ahí es donde empezamos a conversar un poquito sobre cómo se está comportando, qué significa esto de acomodarse. Y ahí María me cuenta que en realidad ella se reconoce ahora, que ella era una mujer muy tranquila, despreocupada, ¿no? Como pasaba sus días, se juntaba con sus amigas algunas veces a jugar a las cartas, otras veces tenía otras actividades en la casa. María es una vida lectora, le encanta leer y se dedica mucho tiempo de su día a eso, pero ahora ella siente que se lo pasa ordenando, que está también muchas veces como pensando, bueno, Marcos va a venir y entonces yo mejor voy a dejar esto en otro lado para que él no lo agarre y lo desordene, ¿no? Y con esto empezó en ella algo que está como muy relacionado al estar controlando todos los espacios de la casa, ¿no? Y eso genera un roce en la relación con Marcos y sobre todo el roce lo siente ella, ¿no? Marcos está viviendo su adolescencia, en realidad no está muy preocupado por la situación de la convivencia, ¿no? Eh, ¿Cómo es que cómo es que empezamos a relacionar esta historia, ¿no? De Marcos con la incontinencia urinaria, esto que ella está viviendo? Bueno, básicamente porque cuando indago un poco más sobre cómo es que se está presentando el síntoma, María lo que me cuenta es que no tiene siempre incontinencia urinaria, es a veces, ¿ok? No es todos los días. Ok, entonces empezamos a mirar específicamente cuándo, ¿no? Y notamos que los episodios se daban con mucha más frecuencia los fines de semana.
versus la semana, ¿no? Los fines de semana en los cuales ella está sola, tranquila, retoma su rutina, ¿sí? Y en la semana, si bien hay algunos episodios de incontinencia aislados, no son tan infrecuentes como los que tenía el fin de semana. Entonces, bueno, larga historia hecha corta, esto se trata un poco, ¿sí? Cómo miramos. ¿Cómo podemos empezar a relacionar síntomas físicos y comportamientos? En el caso de María, fue sencillo de alguna manera poner en evidencia cómo estos dos niveles de observación, ¿sí? La incontinencia urinaria y su volverse obsesivamente controladora por la casa, ¿no? Y ahí como el arquetipo de lo que ella quería, ¿no? Una casa Pinterest blanquita, ordenada, limpia, prolija, pulcra. em, Aumentaron, ¿sí? Aparecieron juntos en este momento de la vida. Y la historia es esta historia, ¿no? Este momento en el cual ella desarrolla una nueva capacidad de adaptación, ¿sí? Adaptarse a estos meses en los que estoy conviviendo con mi nieto adolescente, que por otro lado también lo quiere hacer, ¿sí? Porque es acompañar a su hijo, acompañar a la familia en la etapa en la que están, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esto que le pasa a María es lo que nos pasa a la gran mayoría de las personas, ¿sí? Cuando tenemos una situación, una sintomatología que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Y la podemos mirar con esta perspectiva, ¿no? Adaptativa. ¿Y a qué me refiero? Hay como una incongruencia o hay intereses encontrados, ¿no? Por un lado, algo que quiero hacer y por otro lado, un precio a pagar. Y el precio a pagar es adaptarme. ¿Y cómo me adapto? Bueno, nuestra psicobiología está muy sabiamente diseñada para que podamos desarrollar cambios adaptativos a situaciones nuevas de relación con el entorno. Entonces, esta historia de María nos trae, ¿sí? A mirar un poquito qué son las constelaciones cerebrales, ¿sí? Y si bien en esta noción, ¿no? Que les compartí recién de síntoma físico y comportamiento de lo que le pasó a María, estoy integrando un montón de información, ¿sí? Estoy sobre todo el cuerpo de la tercera ley biológica de cara a entender cómo se relacionan estas dos cosas. Lo estoy integrando, ahora lo vamos a desmenuzar un poquito más en profundidad. Entonces, cuando hablamos de constelaciones cerebrales, lo que más me importa que se lleven de hoy y que quede claro para todos es que estamos hablando de cambios en el comportamiento. ¿Sí? Eso es cuando hablamos de constelaciones cerebrales de lo que estamos hablando. Estos cambios en el comportamiento constituyen estrategias de supervivencia, ¿sí? Para la relación con el entorno. Cuando Hammer desarrolla e investiga toda esta información, en principio su investigación sucede en una población muy particular, ¿sí? Que es la población, bueno, dos grandes poblaciones particulares, pero en especial las personas que estaban presas cuando él estuvo detenido, ¿sí? Entonces se encontró de pronto con un pool de comportamientos bien extremos, ¿ok? De personas que están recluidas y recluidas porque de alguna manera se han comportado de alguna forma condenable. Entonces, si bien con lo mismo que pasó con los cambios en los tejidos en el mundo oncológico, si bien Hammer lo descubre en una polaridad, eso después se extrapola a todo, ¿sí? Y en este momento, tanto yo como ustedes tenemos constelaciones cerebrales activas, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos también entender acá es que existe una escala de grises a describir y a encontrar, ¿sí? Que forma parte de la totalidad de comportamientos que se expresan dentro de cada una de las constelaciones, los matices que tienen. Obviamente que las constelaciones cerebrales también comparten como temáticas de adaptación las temáticas que conocemos para los cambios en los tejidos, ¿sí? Que tienen que ver con la supervivencia, la protección,
la aptitud, la comunicación y la vida en grupo. ¿Ok? Esto que lo vemos a nivel de observación de los tejidos, también lo vemos en el nivel de observación de las constelaciones cerebrales. Y si nos metemos en una definición un poco más completa y precisa de qué son las constelaciones cerebrales, necesitamos saber que hay condiciones que es necesario que se den para entrar en un cambio en el comportamiento, ¿sí? Y esto es la combinación de dos programas activos en simpaticotonía a ambos lados de los hemisferios cerebrales o a ambos lados del cuerpo, podríamos pensar también. ¿Ok? Y cuando decimos en simpaticotonía, a lo que nos referimos es que ambos programas pueden estar en fase activa, ambos programas pueden estar en epicrisis o uno y uno, ¿no? Uno en fase activa y uno en epicrisis. ¿Ok? Esto es válido para los tejidos derivados del endodermo, del mesodermo antiguo y del ectodermo, ¿va? Tanto territorial como no territorial. Pero, como casi todo en la vida en general, hay una excepción, ¿sí? Y la excepción es los tejidos derivados del mesodermo nuevo. En este caso, lo único que se requiere, ¿sí? Es que haya dos programas en curso, ¿sí? En cualquier momento de la segunda ley biológica, en cualquiera de las fases, ¿no? Entonces, este recurso o la constelación cerebral del mesodermo nuevo, que es la megalomanía, vamos a ver que se expresa siempre. La diferencia es la intensidad con la que se expresa, ¿ah? Y la megalomanía, el comportamiento, hace referencia al sentirme o no apto, ¿no? Entonces, este desafío en el que estamos habitualmente de sentir que esta cantidad de cosas sí puedo, esta cantidad de cosas no puedo. En esto puedo más que él y en esto puedo menos, ¿ah? Esta comparación es una constante, ¿sí? Y tiene la posibilidad de ser un recurso o tiene la posibilidad de ser un límite, ¿ok? En muchos de nosotros, más de una vez nos vamos a encontrar con que la megalomanía funciona como un límite, ¿sí? Porque me comparo y pierdo, y salgo perdiendo internamente en mi comparación. ¿Ok? Pero saber que esto forma parte de lo necesario para garantizar nuestra supervivencia es importante porque entonces lo que podemos aprender es a modularla, ¿no? Y este es uno de los grandes objetivos de conocer las constelaciones cerebrales, ¿sí? Desde mi perspectiva, lo más importante que podemos hacer al empezar a conocer este desarrollo, a apropiarnos de este conocimiento, es aplicarlo en nosotros mismos y poder diagnosticar, ¿sí? ¿Cuáles son mis propias constelaciones? ¿Cuáles uso con más frecuencia? Todos tenemos la posibilidad de activar todas las que conocemos, ¿sí? Todas las que están descritas. Sin embargo, tenemos algunas que activamos con más frecuencia. Y ahí es donde empezamos a ver que también las constelaciones cerebrales nos ayudan para describir eso que desde otras perspectivas conocemos como personalidad, ¿sí? Rasgos de comportamiento propios, habituales, conocidos, ¿sí? Que de nuevo pueden funcionar como límite o pueden funcionar como expansor, como una capacidad. Bien. Em, Algunas personas tenemos la capacidad de planificar, anticipar, organizar la información en el tiempo y eso en algunos sentidos es un gran recurso. Si abuso de ese recurso, ¿qué pasa? Y pierdo la capacidad de improvisar, ¿no? Entonces no puedo tomar lo que va surgiendo en el momento. Bueno, esas dos caras de la moneda las vamos a explorar todo el tiempo en relación a las constelaciones. Y si me quedo con el mismo ejemplo y lo llevo a un extremo, ¿no? El planificarlo todo o el anticiparlo todo
lo que puede hacer es que yo tenga una personalidad miedosa, controladora, rígida. Y eso sin lugar a dudas forma parte de algo que desde otra esfera conocemos como trastornos del comportamiento, ¿sí? O forma parte del bagaje de condiciones de estudio de la psiquiatría que también nos invita a conocer este modelo, ¿no? Entonces, la escala de grises. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lo mismo lo otro, ¿no? Si yo soy pura improvisación, ¿no? No puedo planificar nada, no me comprometo con nada, estoy siempre, se me ocurre una idea, la suelto y agarro otra que se me ocurre después, eso también puede operar como un límite, ¿bien? Entonces, bueno. Estas generalidades, sí, que les voy compartiendo aplican a todas las constelaciones que conocemos. Ahí tenemos en pantalla algunas descriptas. Y es una de las cosas que para mí es más importante a la hora de aproximarnos a este modelo, ¿no? Primero conocer la estructura, conocer para qué me sirve esta información. Porque en parte de lo que ustedes me compartían como dificultad, en algunos casos yo me daba cuenta que en realidad estaban queriendo utilizar las constelaciones cerebrales para algo que no sirven, ¿va? Y ahí nos topamos con un límite, ¿va? Y eso es bien frecuente con el modelo de las 5 leyes. Entonces, también otra cosa a tener en cuenta que nos puede ayudar un montón a sortear nuestra dificultad. Bueno, lo que están viendo en pantalla es un mapa mental, sí, un pequeño resumen de las constelaciones cerebrales según la capa embrionaria. ¿Ok? Entonces, van a ver ahí que cada una de las capas embrionarias suele tener descriptas más de una, si bien suele haber una constelación que es característica, sobre todo para las constelaciones cerebrales de las primeras capas embrionarias, ¿no? De los tejidos más antiguos, que recordemos que esto, cuando hablamos de antiguo, hacemos referencia a la evolución de las especies, ¿sí? A recursos adaptativos muy primitivos que nosotros tenemos, obviamente también, tenemos integrados unos más modernos, pero que entonces tienen que ver con cosas o con recursos que son los primeros para garantizar la supervivencia, ¿sí? Los más importantes, supervivencia y protección. ¿Sí? Acá, están acá. En la medida en la que vamos avanzando, ¿no? En la evolución, vamos a ver que hay más constelaciones descritas. Y esto es un resumen, ¿ok? Lo que les comparto acá. Ni siquiera es todo lo que conocemos. Entonces, bueno, eso es como bien frecuente. Y vamos a ver que tiene también un correlato con los tejidos. Es decir, las constelaciones más antiguas incluyen muchos tejidos para activar la constelación y las constelaciones más modernas incluyen tejidos más específicos. ¿Sí? Ese patrón, esa tendencia se presenta en la medida en la que las especies fueron evolucionando. Y la vamos a ver si ponemos atención al desarrollo, a esa lógica de desarrollo de la cual derivan los tejidos en las capas embrionarias. Hoy en particular nos vamos a centrar acá en la consternación y en la constelación frontal. Y ya vengo poniendo en evidencia algo, pero lo quiero hacer un poquito más explícito. La tercera ley biológica muchas veces decimos que es la brújula, ¿no? Es la que nos permite conectar casi todo, diría, ¿no? Porque en la tercera ley biológica está incluida la primera, ¿sí? Lo que activa una respuesta biológica, el sentir biológico, que es esa necesidad de apuro, ese apuro biológico que desencadena el cambio en un tejido y también en un comportamiento. Está también el curso de la segunda ley, ¿no? O sea, podemos ver combinado ahí las fases, por lo menos las dos grandes, ¿no? Si es si es una señal de fase activa o una señal de fase de reparación. Y
si están involucrados o no los microorganismos, lo mismo. Y el encuadre que le damos si traemos la quinta ley, podemos no hacerlo, pero nos perdemos un montón, el encuadre de entender que ese cambio es en realidad una respuesta adaptativa. Entonces, esta brújula lo que nos ofrece son dos niveles de observación. Un nivel de observación en los síntomas y un nivel de observación en los comportamientos. ¿Ok? Y tender el puente entre uno y otro, en realidad con la práctica termina siendo sencillo. ¿Qué se requiere? Bueno, básicamente que conozcamos, ¿sí? Algo de los cambios vinculados al síntoma físico y algo de los cambios vinculados al comportamiento. Se requiere que conozcamos eso que nombraba al principio, el programa biológico, ¿sí? Esa es la raíz común entre estos dos niveles de cambios. Y a mí en lo particular me gusta mucho traerlo como niveles de observación porque siento que nos completa, ¿no? Porque el nivel de observación de los focos, ¿sí? Que lo vemos a través de imágenes, obviamente nos aporta. Sin embargo, no es tan accesible a todos ni accesible todo el tiempo. ¿Sí? Necesitamos, en particular, poder hacer la tomografía y, en segundo, saber leerla. ¿Ok? Pero aprender a leer los síntomas físicos y los comportamientos es algo mucho más sencillo y es algo a lo que tenemos acceso en continuo, independientemente de si tenemos la neuroimagen. ¿No? Acá solo un repasito, ¿sí? Un pequeño resumen de lo que venimos, de lo que vengo nombrando, las distintas capas embrionarias, con qué estructura del sistema nervioso central están relacionadas y, bueno, obviamente las temáticas adaptativas que tienen que ver con cada una de ellas. Pero quiero pasar a la próxima porque acá la completo, ¿sí? La completo con lo que nos convoca hoy, que es los comportamientos. Acá van a ver en cada uno de los renglones descritas las constelaciones que están relacionadas a esa capa embrionaria, ¿no? Entonces, también acá de una manera muy sintética pongo en evidencia esto que nombrábamos al principio. ¿Cómo puedo relacionar el síntoma con el cambio en el comportamiento? Bueno, en principio hay algo que está escrito, ¿no? Entonces lo puedo revisar y verificar, ¿sí? Desde mi perspectiva, la clave en conocer cinco leyes biológicas es estar siempre en la pregunta y en la intención de verificar el conocimiento, ¿sí? Cuando estoy ahí, realmente se vuelve más sencillo constatar los enlaces que se dan en los distintos niveles. Y si nos preguntamos entonces cómo relaciono síntoma y constelación, bueno, en principio conociendo cuáles son las constelaciones propias de cada capa embrionaria y conociendo cuáles son los tejidos propios de cada capa embrionaria. ¿Sí? Sabemos que si se activa ese tejido, está la posibilidad de que se active esa constelación. ¿De qué depende? Y básicamente de que haya otro tejido de la misma capa embrionaria del otro lado del cuerpo, activo al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto en lo concreto. Entonces, vamos a hablar un poquito de consternación. Pero antes de entrar en la consternación, me gustaría chequear con ustedes hasta acá cómo venimos. Pueden, ahí con manos que las veo en las pantallas. Ok, pueden poner algo en el chat también. A veces cuando la audiencia está sospechosamente silenciosa, uno no sabe, ¿no? Sí, claro, ¿desde qué lugar es ese silencio? Genial. Bien, entonces hasta acá no han estado consternados, espero. O tal vez sí, ya lo vamos a descubrir. Esas caras, ¿no? Las caras de estas dos personas nos hablan bastante de qué se trata la consternación, ¿sí? Y ok, ahí estoy leyendo sus comentarios en el chat, gracias. Y contarles.
Que cuando hablamos de consternación, en términos de comportamiento, estamos hablando de una sensación, o una experiencia de aturdimiento, ¿sí? De bloqueo. Primero me quedaría con la palabra bloqueo, ¿no? Cuando me consterno, me bloqueo. Esto que les contaba al principio, ¿no? Que les dije yo que de pronto hice un golpe de cabeza, miré una pantalla y dije, no, para, perdí todo. Bueno, está, o sea, seguir el hilo de la clase, imposible, ¿sí? Bloqueo el razonamiento. Perdemos la capacidad fluida de acceder a las funciones mentales superiores, ¿sí? Eso es lo que pasa. No podemos reaccionar, ¿tá? Nos quedamos duros, ¿ok? Me consterno, me quedo duro. Y esto puede durar segundos, minutos, horas, días. Puede ser un estado permanente, ¿no? Esta es la escala de grises de la que hablaba antes, ¿ok? Entonces, esto de la escala de grises es clave para que lo podamos identificar al comportamiento, porque si yo tengo internalizado consternación igual a demencia, me voy a perder todo el abanico de posibilidades de consternación que existen fuera de ese cuadro. ¿Ok? Y este es el desafío que tenemos a la hora de aprender constelaciones cerebrales. Siempre necesitamos traernos escalas de grises. Entonces, si yo les contaba hace algunas diapos atrás, vuelvo para atrás, que la consternación es una constelación que se da cuando están involucrados tejidos derivados del endodermo, ¿sí? Y alguno de ustedes se puede estar consternando en este momento diciendo, ok, ¿cuáles eran los tejidos derivados del endodermo? ¿De qué habla esta mujer? Bueno, no importa, ¿sí? Esto para que la tengan presente siempre. Podemos volver al libro, podemos volver a buscar la información, no tenemos que saberlo todo de memoria. Lo que nos conviene cuando aprendemos cinco leyes es conocer cómo movernos para relacionar la información. Después la información, como decían algunos de ustedes en el mail el otro día, es inmensa, sí, es inmensa. Y yo también me aturdí y me aturdo a veces cuando quiero ir un poquito más allá y vincular más cosas. No sé, me hace un lío, sin lugar a dudas. Pero si entendemos una forma de razonamiento, una lógica biológica, tenemos muchas más chances de apropiarnos de este conocimiento. Entonces, en pantalla solo algunas referencias, ¿sí? De tejidos o programas biológicos derivados del endodermo, que por lo tanto cuando se activan, tienen la posibilidad de conectar con este comportamiento, con la consternación. Aparato digestivo. ¿Sí? Ni siquiera hablo de un tejido, hablo de un aparato completo. El aparato digestivo tiene en la gran cantidad de sus órganos, tejido endodérmico, en alguna parte, en la mayoría. ¿Sí? Órganos de los sentidos, ojos, oídos, ¿sí? Parte de esos órganos tienen tejido endodérmico. Y lo podemos pensar de una manera sencilla también para relacionar algo que les decía hace un rato. El endodermo, ¿sí? Primer capa embrionaria, tiene tejidos muy antiguos, ¿no? Entonces, si yo digo ojo y oído, ¿qué? ¿Cuáles serían las funciones endodérmicas del ojo y del oído? Las primitivas, las que me permiten distinguir entre blanco y negro, entre luz y sombra, ¿sí? La función más moderna, ¿no? De ver en HD no es del endodermo. ¿Ah? Lo mismo el oído, que nos permite distinguir un sonido conocido de un sonido peligroso. Si soy un bebé, la voz de mamá versus la voz de un extraño. ¿Ok? Para eso esas son las funciones del endodermo. Y cuando se ponen en juego programas endodérmicos a ambos lados de los hemisferios cerebrales, nos consternamos, ¿no? Y frases típicas, ¿no? O frases que ustedes pueden escuchar y decir, ok, se parece a una consternación, ¿no? Me bloqueé, examen, situación de examen, no, me bloqueé, no podía pensar, no me acordaba nada, laguna mental,
no tenía acceso a la memoria. ¿Sí? Ok. Otra frase muy de en vivo en una clase. ¿Puedes repetir esto último? ¿Qué fue lo que dijiste? No, espera. ¿No? O sea, y acompañado de esa expresión que estoy haciendo. Ah, consternación. El aire cortaba con tijera, ni siquiera respiré hondo. En un lugar y es como, ok, me doy cuenta que acá pasó algo. Yo, por las dudas, cortito y me voy por abajo. Me nubla todo esta situación, no puedo pensar con claridad, ¿no? Y esto, bien frecuente también si lo pensamos en la lógica del endodermo. El endodermo tiene una lógica de atrapar y eliminar. ¿Sí? Entonces, si yo al mismo tiempo necesito atrapar y eliminar, ¿sí? Por algunos momentos me consterno y se me nubla, ¿no? O sea, a ver, espera, ¿te escucho a vos o te escucho a vos? O sea, ¿lo que vos me estás diciendo es lo importante o él? No puedo pensar con claridad, ¿sí? Y fíjense que estos ejemplos que yo estoy trayendo son bien cotidianos, ¿sí? No es nada patológico, no es nada extraordinario, ¿verdad? Nos pasa todos los días. Entonces, la diferencia, sí, entre que esto constituya un recurso o un límite, va a estar en si está presente de manera intermitente o aislada o de manera permanente, ¿no? Y esto es válido para todas las constelaciones. Entonces, cuando asociado a qué vemos la consternación o está presente en qué cuadros. Bueno, cuando hay falta de memoria o olvidos, demencias, deterioro cognitivos y esto que nombraba al principio. En niños, bueno, en niños y en adultos también, ¿no? Dificultades en el aprendizaje, déficit de atención. ¿Sí? De pronto, algunas veces vamos a ver que si le hablamos de ciertos temas a nuestra pareja, se consterna, ¿no? O no nos escucha, o no nos presta atención, ¿sí? Ok, ahí es donde podemos empezar a detectar, ¿no? Un patrón. Ah, siempre que le hablo del resumen de la tarjeta de crédito, se queda duro unos momentos, se olvida de lo que le estoy hablando, me cambia de tema. Ok, ¿ah? Ahí ya tenemos la historia, ¿no? Vayamos a ver de qué se trata lo que está pasando ahí. ¿Ah? Eh, otras situaciones, otras condiciones. El embarazo, una condición fisiológica, razón por la cual estamos todos presentes acá, es una condición donde predomina la consternación, ¿no? ¿Qué le pasa a la mujer embarazada? De alguna manera pierde en algunos momentos esa capacidad, ¿sí? De elaborar, de estudiar, de aprender, Bueno, ¿por qué? Y porque está pasando otra cosa, ¿va? Y la consternación lo que nos permite es estar acá, ¿sí? O sea, nos saca de todo absolutamente y nos centra absolutamente en el presente, de una manera tan absoluta que no entra más nada, ¿ok? Post asado de los domingos puse ahí como, ¿cuándo está presente? Y cuando tengo todo mi tubo digestivo en su máximo funcionamiento, estoy llena, me comí todo, tomé todo lo que había y encima postre, listo, me voy a estudiar. No way, ¿no? Ni no hay ninguna posibilidad, ¿ok? Y después otras condiciones, ¿no? que les acerqué solo para que la tengamos en referencia. Cuadros clínicos, ¿no? En los niños, la otitis media aguda, el cuadro súper frecuente en niños. Y van a ver, no tengo claro si hay pediatras en la sala, pero vamos a ver que en los niños las patologías de origen endodérmico son de lo más frecuente, ¿sí? Es el momento de la vida donde entrenamos esos tejidos. Condiciones como el colon irritable, alergias alimentarias, alergias respiratorias altas, ¿sí? Allí vamos a ver con mucha frecuencia consternación. ¿Qué te falta, Ale? Y, esperen, ¿se escuchaba? ¿Se escuchó un audio recién? Ah, está, porque no me acordaba, gracias, no me acordaba si lo había puesto con compartir sonido. Les voy a compartir un video muy cortito, algunos de ustedes ya lo vieron alguna vez. Lo que me gustaría es que pongan atención a lo que le pasa al niño,
¿sí? En su rostro, en su reacción, cuando cambia su reacción en función de lo que el papá le va contando. ¿Ah? Ahí va. ¿Qué te falta, Ale? ¿Qué te falta? ¿Qué te ha olvidado? La mochila. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos para casa por la mochila? Lo tienes colgada, Ale, ¿eh? ¿A dónde? Lo tienes colgada. Aquí atrás, tócate la espalda. ¿Y ahora qué? Ahora. Ok, bien. Cuando el papá le dice, ¿qué te has olvidado? ¿Sí? El niño seco, deshidratado, mira como diciendo, no, me mandé un moco, ¿no? Me olvidé atrapar la mochila, ¿sí? No agarré la mochila y me quiero deshacer del enojo de papá, ¿no? Digo, ahí podemos encontrar un atrapar y un eliminar bocado. Y se queda consternado al principio, ¿sí? Y aparece otro rasgo propio de la consternación que muchas veces vemos, que es la angustia, ¿sí? Esa angustia que lo invade de en un segundo, de golpe, llora. Y al mismo tiempo, enseguidita, que se da cuenta que tiene la mochila, se alivia. ¿Sí? Otro rasgo de la angustia de consternación, ¿no? Es como, ok, ya se resolvió, listo, chao. No hay elaboración, no piensa, no, que la próxima vez, porque yo siempre me olvido la mochila y lloro ahora. No, no, eso no tiene que ver con la consternación, ¿ok? Bien. Ahí cuentan, yo sí, a mí me sucede con el celular. Bueno, sí, y nos pasa a veces con las llaves y a veces con, no sé, lo que tenemos que llevar a la oficina. Es bien frecuente. Entonces, algo que me gustaría seguir profundizando y poner en evidencia tiene que ver con esto de los cuadros clínicos, ¿no? Que están detrás de estos programas. Y les nombraba al principio programas endodérmicos, decía que vemos que parte de las estructuras que derivan del endodermo tienen que ver con el aparato respiratorio, ¿no? Lo nombraba al principio de la clase y vamos a ver la consternación vinculada al aparato respiratorio. Bueno, dentro del aparato respiratorio y sobre todo específicamente en la parte alta del aparato respiratorio, en la nariz, tenemos algunas estructuras que producen moco, ¿sí? Las glándulas mucoproductoras que están en la nariz, en los senos paranasales y que cuando se activan y funcionan muchísimo, son las responsables de esto que vemos como resfríos, gripes, cuadros de vía aérea superior, eh, rinitis alérgica, incluso, ¿no? Eso que conocemos como rinitis alérgica podría formar parte de esto, cambios en la anatomía, la presencia de pólipos. Entonces, acá les estoy nombrando un pool de alternativas, ¿sí? Que cuando estos tejidos están en juego, que, que cuando vemos este cuadro clínico y está en juego este tejido, ¿sí? De las glándulas mucoproductoras, vamos a ver que está presente de manera continua o intermitente la consternación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede expresar esto en un niño? Por ejemplo, en un niño con rinitis alérgica o en un niño con crecimientos de pólipos, ¿no? O que hace 4, 5, 6 episodios de resfrío en el año, o que la norma es que tiene moquitos, ¿sí? Bueno, de pronto el correlato en el comportamiento puede ser que tenga alguna dificultad en el aprendizaje en la escuela, que tenga dificultades con alguna materia, no con todas, con alguna en especial, ¿sí? Que cuando se junta con determinados grupos de amigos, se queda como un poco más selectivo, no interactúa tanto, ¿no? De pronto le preguntamos, ¿y qué? ¿Te juntaste con Juan y qué hicieron? No sé, no me acuerdo, ¿no? Obviamente que la construcción de la memoria en un niño es algo que lleva tiempo, ¿sí? Yo lo que quiero que se queden como idea es que
si identificamos ese patrón, ¿sí? En la relación con Juan, bueno, tal vez ahí nos orienta para encontrar en lo que está pasando con Juan una historia que explique este proceso. ¿No? Obviamente que en niños y en adultos es igual. ¿No? ¿Va? Después vamos a ver, quizás ponemos ahí alguna distinción, pero la lógica detrás de esto es la misma. Hay una forma de relacionarse con el entorno en la infancia y hay referentes, ¿no? Y lugares que son personas que son más significativas en las cuales nos estamos adaptando. Eso en la vida de adulto puede transformarse o no tanto, ¿no? Quienes vengan del mundo de la psicología saben que al final los referentes primarios nos acompañan hasta el final de la vida y cuando empiezas a escarbar lo que está detrás de tu pelea con tu amiga, en realidad tiene que ver con tu madre y ya, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Vamos a entrar ahora en la constelación, una constelación de la corteza cerebral, que es la constelación frontal y que está, si me vuelvo un poquito para atrás, al cuadrito que hicimos antes, está en la otra polaridad, ¿no? Hasta recién estábamos viendo un comportamiento primario, primitivo, ¿no? La consternación. Y ahora vamos a irnos al ectodermo, a un comportamiento vinculado al ectodermo, a un comportamiento mucho más moderno, ¿sí? Donde ya existe grado de elaboración y de raciocinio vinculado a este comportamiento. ¿Ok? ¿Qué te Entonces, fíjense que cuando hablamos de la constelación frontal, de lo que estamos hablando es de la expresión de estos comportamientos, ¿no? La tendencia a la anticipación. Cuando está llevada al extremo, se expresa como miedo al futuro. Pueden haber también pensamientos rumiantes, ¿no? Ideas específicamente en relación a lo que va a pasar, lo que yo tengo que hacer para evitar tal cosa, o lo que yo tengo que hacer para conseguir tal cosa, ¿sí? También es territorio de esta constelación gozar de una gran capacidad de planificación, de diseño de estrategia, ¿no? Lo cual se puede volver, como nombraba antes, un límite si es una referencia rígida y del paso A hay que ir al B, al C y al D y esos pasos no se concretan en la realidad. Y fíjense esto que les contaba al principio, ¿no? En la medida en la que avanzamos evolutivamente hablando en el recorrido de las capas embrionarias, hay menos tejidos que activan esa constelación, ¿sí? Porque tenemos más constelaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? A ver, sí, voy. Ah, ahí está. Si nos paramos en esta diapo, ¿sí? Fíjense que en el endodermo solo tenemos dos alternativas de comportamientos descriptos. Hoy miramos esta, pero en el ectodermo por lo menos tenemos todas estas y hay más todavía. ¿Ok? Entonces, bueno, eso hace que se reduzcan también la cantidad de tejidos que están vinculados a la activación de esa constelación. Y en este caso, vamos a ver que en relación a la activación de la corteza frontal, de la constelación frontal, eh, tenemos tejidos en la mucosa nasal y en la glándula tiroides. ¿Va? Entonces, frases típicas de esta constelación. Quisiera que un segundo, ¿eh? Que se vaya algo, creo que estoy haciendo lío. Ahí va. Em, Frases típicas de esta constelación. No me gusta improvisar, no quiero que se me escape nada. Ya estoy pensando cómo va a ser el mes que viene. En general, mis amigas me piden a mí que organice los viajes.
¿no? Cuando vemos que está presente este rasgo, ¿sí? Eh, Nos orienta hacia buscar la constelación frontal como constelación que se está expresando, ¿ok? ¿Y en qué condiciones o en qué escenarios vemos que se expresa la constelación frontal? Bueno, si pensamos en cuadros clínicos, vamos a ver que lo que nombraba antes, ¿no? Afecciones tiroides, ¿sí? Propias del ectodermo de la tiroides. Ahí nos tendríamos que ir a estudiar un poquito con qué tiene que ver esto, pero les hago un atajo. La presencia de nódulos tiroideos, una condición de crecimiento de la glándula que se llama bocio multinodular, ¿sí? Si pensamos en la mucosa nasal, la rinitis crónica, en esas personas que están constantemente congestionadas, con estornudos, con una descarga nasal transparente, líquida, acuosa, ¿no? En otro nivel de observación, si nos salimos del nivel de observación no, del cuerpo y nos vamos al comportamiento, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, ¿sí? En todas sus variantes de las clasificaciones que tenemos hoy. Profesiones que planifican, anticipan, guías de montaña, guías de turismo, wedding planner, ¿sí? Todas esas profesiones en las que tenemos que tener claro cuál es la hoja de ruta a trazar, ¿sí? Ahí hacemos uso de la constelación frontal. Me olvidé de los videos. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? De una forma de expresión de la constelación frontal. No les anticipo nada, miren el video y después les cuento variantes. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Bueno, entonces tenemos a esta hermosa, ¿no? Que está eh, apurada, ¿no? Algunas veces la constelación frontal trae impreso apuro, ¿sí? Sobre todo cuando el rasgo que predomina es la anticipación. Y este video lo tomé de la cuenta de un astrólogo, no me puedo acordar ahora el nombre, después se los voy a compartir, porque lo dejé porque me parece interesante esto. Fíjense que desde otro conocimiento, ¿sí? Desde otra esfera de descripción del comportamiento, aparentemente alguien así apurado y coincide con el signo de Aries, ¿ok? Y van a ver que en la medida en la que profundicen más en las constelaciones cerebrales, van a ver que distintos rótulos que nosotros les ponemos a los comportamientos son equivalentes o se parecen, ¿sí? A otros, no sé, conocimientos, otros desarrollos que agrupan bajo otro rótulo los mismos comportamientos. ¿Ok? Esas coincidencias las van a encontrar un montón. ¿Ah? Entonces yo decía, esta muchacha, en este comportamiento así como más apurado y previendo que todos tengan rápido su bebida, es una forma de expresión de la constelación frontal, aunque no siempre está apurada la persona que tiene esta constelación en curso, ¿sí? Muchas veces cuando está en esto de la planificación, va más lento y es un poquito más controladora, ¿no? Como también como rasgo, lo van a encontrar. Entonces, una cosa que sumo al desarrollo de las constelaciones en este encuentro, es que sepamos que hay un abanico de comportamientos y de condiciones que están descritas debajo de esa constelación, ¿sí? Nos sirve un montón ir aprendiendo ese abanico de a poquito, ¿no? Y quedarnos con algunas referencias para cada una de ellas y empezar a explorarlas. ¿Por qué? Y porque vamos a ver que lo frecuente es encontrar en una persona, en un rato de conversación, ¿sí? En media hora de conversación, un montón de constelaciones cerebrales distintas. ¿Sí? Y la tarea que tenemos muchas veces cuando estamos en el rol de ayuda desde las 5 leyes biológicas es discriminar,
cuáles de esas están en relación al síntoma que trae la persona a consulta, ¿sí? Para eso necesitamos conocerlas, conocer cuáles son y cuáles son sus rasgos de expresión. ¿No? Ok, entonces, esta otra Free from situación. desire. Otra situación que pensaba, ¿no? En relación a a este escenario de estar en el avión repartiendo a los clientes, podría ser de otra persona, otra aeromoza que tenga la constelación frontal activa que le diga a la amiga, no, aquel ya le acerqué, ya me anticipé, lo hice antes porque me había pedido hace un rato un vaso de agua, así que a él no le acerques la bebida, ¿no? Es otra forma distinta de la expresión de la misma constelación. Bien, entonces vamos a ver algo que está presente, ¿no? Y que es evidente ahora cuando lo ponemos el correlato con los cuadros clínicos. Yo les contaba que íbamos a mirarlo desde la perspectiva del aparato respiratorio alto. Y vamos a ver que cuando se expresan los programas de la mucosa, cuando se expresa el programa de la mucosa nasal, que es un programa ectodérmico, que es lo rojito que vemos en esta imagen, también podemos encontrar pólipos, cuadros de rinitis alérgica, resfríos. Entonces, algunas veces para los médicos es sencillo discriminar, ¿no? Entre un resfrío endodérmico o un resfrío ectodérmico. Tienen características clínicas muy particulares, pero si traemos este conocimiento, ¿sí? Y no sabemos discriminar cuestiones específicas de la clínica del resfrío, sí podemos discriminar si predomina el aspecto endodérmico o el ectodérmico. ¿Cómo? Llevando la atención a las constelaciones. Ok, esta persona que está resfriada, ¿no? Antes de estar resfriada, estaba súper enroscada pensando obsesivamente sobre el viaje que va a hacer y estaba a la espera de que le confirmen la documentación de la visa y del pasaporte y todos los días chequeando el mail a ver si lo había recibido y tal, constelación frontal. O esta persona que ahora está resfriada, en realidad viene de pasar una temporada en la que estaba más bien em, lenta, que no conversaba, que le hablas y no te contesta, que se traba, que se cuelga, que se tilda, que se queda mirando la nada, ¿no? Por ejemplo, es un nivel de observación en el comportamiento, ¿no? Que me puede orientar a ver qué es lo que está en juego. Es importante discriminar frente a un resfrío si su origen es endodérmico o ectodérmico, probablemente no tanto. ¿Para qué me parece importante? Bueno, para poder hacer con precisión el diagnóstico de a qué condición se está adaptando. ¿Ok? La gran diferencia está en que el sentir internamente es bien distinto, ¿no? El sentir biológico de los programas, el programa de las glándulas, de la mucosa, de las glándulas mucoproductoras, ¿sí? Tiene que ver con necesitar oler el bocado para conocer si es seguro o peligroso, ¿sí? Y el de la mucosa nasal tiene que ver con el desarrollo de percibir la capacidad de oler para anticipar el peligro a través del olfato, ¿no? Entonces, son cualidades que son complementarias, ¿va? No son esencialmente distintas, son complementarias y son atributos que tenemos en en nuestra biología, ¿sí? Si nos remontamos a la experiencia del año 2020, ¿sí? Vamos a ver que en muchas personas fue bien frecuente que pasara esto, ¿no? Que lo que estuvieran experimentando es que
a través del olfato podían estar expuestos o no a un peligro, ¿sí? Y era, digamos, el bloquear la vía de entrada, la forma para evitar el peligro, incorporar el peligro, ¿sí? Y entonces pasaba mucho esto de que había personas que estaban muy preocupadas por lo que iba a pasar. ¿Cuándo viene la respuesta del gobierno que nos va a ayudar a estar mejor? ¿Cuándo volvemos a las escuelas? ¿Cuándo volvemos a trabajar? ¿Sí? Todo esto que tenía que ver con el miedo al futuro, ¿no? Entonces, esto que estaba compartiendo recién, ¿no? La gran diferencia en las constelaciones. Fíjense que se expresan en polaridades bien distintas. Entonces, si nos quedamos un momentito, ¿no? En esto de poder enlazar, ¿no? La presencia de un síntoma físico y los comportamientos que lo acompañan. Vamos a ver que frente a un cuadro de resfrío, ¿sí? De mocos, en un niño, me gustó esta imagen del niño, por eso la elegí, pero esto es válido para los adultos también. eh, Podemos ver dos comportamientos que lo respaldan. Y lo frecuente de ver es ambos, ¿ok? Por momentos que encontremos cierto bloqueo en el aprendizaje y en otros momentos el la hiperproducción de ideas de vamos a hacer, vámonos, no, ya no quiero estudiar más, ahora me quiero poner a ver los dibujitos y después vamos a ir a la plaza y después lo que quiero es juntarme con Pedro. ¿Ok? Y fíjense, yo lo estoy exagerando, pero esto que estoy trayendo forma parte algunas veces del desarrollo normal de un niño y llevado al extremo forma parte de algunos diagnósticos de la esfera de la psicología y de la psiquiatría en la que vemos hoy con mucha frecuencia. ¿Ok? Entonces, mi hijo tiene una dificultad en el aprendizaje, pero y al mismo tiempo no para de atraer ideas, de hablar, ¿ah? Y además, sumo una constelación que no nombré, se mueve todo el tiempo, ¿ah? Constelación motora. Ya la vamos a ver más adelante en la historia detrás del síntoma. Em, ok, todo eso constituye un cuadro y es una respuesta adaptativa. ¿Ah? Ahí es donde nos toca investigar e identificar cuál es la historia que está detrás de esto, que al final no es más que una respuesta adaptativa. ¿Ok? Entonces, sí llévense esta imagen mental del camaleón, ¿no? Entendiendo al camaleón como un animal al cual fácilmente le podemos pescar su capacidad de transformarse según el entorno. Nosotros también tenemos esa capacidad. ¿Sí? Simplemente si nos observamos, la vamos a descubrir. Y el nivel de observación del comportamiento es un nivel que nos permite calibrar muy rápido. ¿Sí? Fíjense, me imagino que les debe haber pasado con las personas con las que conviven, en algún momento llegar a casa y, bueno, ver el tono de voz que escuchar el tono de voz que está usando, ver la mirada con la que te recibe y decir, ok, ¿no? Voy a entrar, hoy voy a hablar de lo lindo que lo pasé, hoy no voy a hablar, hoy solo voy a escuchar, ¿no? Ok, ¿y eso qué es? Es automático, es involuntario, es inconsciente, simplemente sucede, ¿va? Después lo podemos analizar, traer a la conciencia y tal, pero es un recurso adaptativo que cada uno de nosotros tenemos, ¿va? Territorio de nuestra psicobiología. Entonces, vamos a ver que las constelaciones cerebrales, otra forma que me gusta a mí nombrarlas, son alternativas de respuesta de comportamiento. ¿Ok? Forman parte del menú de opciones que tenemos disponible para la interacción con otros y para la interacción con el entorno. Entonces, podríamos pensar también cómo
lo que sucede cuando vamos a una cafetería, ¿no? Ahora, además que está como explotó el mundo del café de autor y de especialidad y tal. Entonces hay miles de opciones. Bueno, no sé si miles, pero hay muchas opciones, más que las que había en los 90. ¿Ah? Sin embargo, se trata de una combinación de ingredientes básicos: café, leche, chocolate, tal vez algún licor, ¿sí? En proporciones distintas, ¿no? Bueno, algo similar, ¿sí? Podríamos pensar que pasa con los comportamientos. ¿No? Entonces, tengo un poquito más de consternación, entonces estoy como soy una persona más bloqueada, más lenta en mis procesos de aprendizaje, o tengo un predominio de la constelación frontal y en realidad eh, soy súper obsesiva, meticulosa y me anticipo, ¿no? Y estoy haciendo una síntesis de las dos que vimos hoy, nada más, ¿no? Podríamos encontrar una alternativa en el medio. Sí, de a ratos estoy un poco más bloqueada, sobre todo cuando me hablan de temas que tienen que ver con ordenar la habitación y cocinar. Y por momentos estoy mucho más obsesiva y planificadora cuando me traen la idea de un viaje. ¿Ah? Entonces esos son los rieles: viajar, ordenar el dormitorio o cocinar. Son rieles, ¿sí? Activan, son escenarios en los cuales se activan estas constelaciones. ¿Va? Y imagínense que si sumamos todas las que tenemos descriptas, podemos armar un menú de cafés muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, entendiendo cómo estoy planteando o presentando las constelaciones cerebrales hoy, podemos reparar o identificar que sí constituyen un recurso para adaptarnos a lo que va pasando en nuestra vida, ¿sí? Y detrás de la prevalencia de una constelación cerebral en algún momento de la vida o de una combinación específica, siempre hay una historia, ¿no? Una historia, una situación, un escenario al cual me estoy adaptando.